Buenos días amigos, bienvenidos a Diálogo por la Región, en esta nueva edición desde la ciudad de Lima, música de Brasil. Es porque hoy tenemos como invitado a Leandro Sesimbra desde la ciudad de Porto Alegre, que nos va a comentar acerca de esta bella ciudad de Brasil. Porto Alegre es la capital del estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil justamente. Tiene aproximadamente 1.4 millones de habitantes, eso nos lo va a confirmar ahora él. Fue fundada por inmigrantes portugueses más o menos en el año de 1772 en los márgenes del lago Guaíba. Es la principal afluente de la cuenca hidrográfica más importante del estado, que tiene conexión con la laguna de los Patos y el océano Atlántico. Hoy Leandro nos va a contar un poco acerca de Porto Alegre, de cómo viven allá, cómo les afectó la pandemia, uno de los estados más importantes del Brasil. Brasil no solamente es alegría, es samba, sino también es, digamos, tiene una serie de elementos para poder, digamos, ser la nación que es. Bueno, quiero agradecer nuevamente hoy día a nuestros auspiciadores, Quefas Perú o Quefas Perú Arquitectos, especialistas en saneamiento de inmuebles, gestiones municipales, notariales, registrales, compra y venta y alquiler de inmuebles, así como desarrollo de proyectos de vivienda y comercio. Contáctate con ellos en quefasperú.arquitectos@gmail.com. Si quieres estudiar inglés, tiene que ser en Aplica Digital School. Aprende ahí los fundamentos de la tecnología, los negocios, completamente gratis. Solo llama al 969-799-668 o escríbele a adriano.ortiz@escuelaaplica.com. La Molina Digital, el mejor aliado para tus negocios. Búscalos en Facebook como La Molina Digital. Y Inmarsol son los profesionales con más de 10 años en experiencia colaborando y ayudando a las empresas del sector industrial. Búscalos también en Facebook como Inmarsol. Si quieres consumir productos naturales, encuéntralos en La Cerecita. La Cerecita, una tienda virtual que puedes encontrarlos en Facebook también como La Cerecita, perdón. Muchos productos naturales que van a ayudar ahora que estamos en tiempos de pandemia a poder, digamos, comer sanamente. Búscalos como La Cerecita en Facebook. También queremos agradecer a McCarthy Consultores y Asociados, profesionales con más de 20 años de experiencia colaborando y ayudando al sector industrial. Puedes contactarte con ellos a través de gerencia@mccarthyconsultores.com. Y agradecer también a AL Asociados, Asesoría Legal, y búscalos en LinkedIn como AL Asociados. Bueno amigos, este programa desde Porto Alegre esperemos sea de su agrado. Bienvenidos nuevamente a Diálogos por la Región. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenas ¿Todo tardes. bien? Creo que ya no mediodía por allá. Un segundo. A ver. Mejorar mi audio acá. ¿Me escucha bien? Sí, ¿usted me escucha bien? Sí, sí, sí. Buenos días amigos desde Lima, bienvenidos a Diálogos por la Región. Como les comenté, estamos con Leandro Sesimbra. Él vive en Porto Alegre, una de las ciudades más importantes de Brasil. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenos días desde Lima, mediodía en Porto Alegre, me parece. Sí, mediodía acá. Buenísimos días, Aldo. Saludos desde el sur de Brasil. Bueno, a ver, mucha gente conoce o tiene referencia, por lo menos en mi país y de repente en muchos países acerca de Sao Paulo, de Río, hasta Brasilia, pero Porto Alegre me parece que no mucha referencia, ¿no? Un poco, ¿podrías ubicarnos dónde está Porto Alegre dentro de la geografía de Brasil, del país tan grande, el gigante sudamericano? Sí, sí. Aldo, Porto Alegre es la capital del estado de Río Grande do Sul. Es la capital más al sur de Brasil. Es una ciudad fundada en 1772 por fuerza del Tratado de Madrid entre Portugal y España, que estableció el cambio de tierras
de las misiones en Brasil. Acá en el oeste de Brasil tenemos una región, acá en Río Grande do Sul, que es las Misiones. Y las Misiones fueron de España hasta 1772 y después Portugal, por medio de ese Tratado de Madrid, cambió estas tierras con España. Entonces, Portugal, para hacer la ocupación del espacio, ha traído 60 casales açorianos para que quedasen en las Misiones, pero una guerra entre los indígenas y Portugal impidió que esos casales fuesen a la región de las Misiones y quedasen acá en Porto Alegre. Y esto en verdad fue en 1754, más o menos. Esta cuestión histórica, entonces, los casales se fijaron acá en Porto Alegre, que no tenía este nombre, la ciudad, y formaron nuestra ciudad, que después recibió muchos inmigrantes en las décadas que se siguieron. Porto Alegre es una ciudad que no es la más grande de Brasil. Tiene casi 1,5 millones de habitantes, divididos en 81 barrios oficiales. Pero hay más locales con denominación popular. Por ejemplo, nosotros tenemos un cerro acá en Porto Alegre que nosotros llamamos Morro Santana, pero no es un barrio específico, no tiene, ¿cómo puedo decir? Legalmente no tiene este nombre. ¿Por qué el nombre de Porto Alegre, que significa Puerto Alegre? ¿Tú sabes más o menos cuál es el origen de esto? Porque bueno, Sí. naturalmente siempre los peruanos tenemos una característica, pero ustedes tienen otra, ¿no? Que es la alegría, bueno, y se ve, ¿no? Siempre Sí. cuando hablamos con alguien de Brasil, pues lógicamente su característica es esa, ¿no? ¿Por qué Porto Alegre? Sí, como ha dicho antes, estos casales açorianos vinieron a Brasil y se fijaron acá. Entonces, el primer nombre de la ciudad fue Freguesia de Puerto de los Casales, Freguesia Puerto de los Casales. Entonces, con el desarrollo de la ciudad, se fue cambiando las cosas, se fueron llegando más personas y la ciudad fue creciendo. Y se cambió de Puerto de los Casales açorianos para Puerto Alegre. Fue un cambio un cambio que duró muchos años, pero hoy nosotros llamamos Porto Alegre y es una ciudad alegre. Es una ciudad muy alegre, muy vívida, se puede decir así. Nuestra geografía, por ejemplo, es interesante porque tiene algunos cerros y un lago muy grande llamado Guaíba. Acá el ciudadano se orgulla mucho del Pôr del Sol del Guaíba, que es nuestra principal tarjeta postal. Me hablabas Perdón. No, bueno, me hablabas de los barrios. También tenemos entendido que en Brasil existen las famosas favelas. En Porto Alegre bueno, en Río, ¿no? Hay favelas. En Sao Paulo me parece que igual. En Porto Alegre o en las ciudades existen también estas famosas favelas o solamente son en estos estados que me imagino tienen mayor concentración de población, ¿no? Porque me dices que ustedes Sí. no tienen tanta.
Sí, sí. Porto Alegre es un poco diferente de las ciudades de São Paulo y Río de Janeiro, por ejemplo. São Paulo tiene muchísimos millones de habitantes. Río de Janeiro, si no me equivoco, son 6 millones de habitantes solo en la ciudad del Río de Janeiro. Para nosotros, acá tenemos una región metropolitana con 34 municipios. De estos 34 municipios somos 4,4 millones de habitantes, con ciudades de gran desarrollo económico y fabril. Para tener una idea, el problema de las favelas, vamos a decir así, sí, Porto Alegre tiene, y otras ciudades de la región también tienen. Tenemos problemas como saneamiento básico, tenemos los mismos problemas que hay en otras ciudades de Brasil. Pero acá, si puedo decir, nuestro problema no solo porque la cantidad de personas es menor, es más pequeña, pero acá tenemos las favelas, pero ellas también son menores, son menos grandes que en otros lugares. Por ejemplo, si no me equivoco, solo la favela de Paraisópolis en São Paulo tiene casi la población de Porto Alegre. Si no me equivoco, es una cosa grandiosa así. Pero nuestra cultura acá en Río Grande do Sul es un poco diferente también. Tenemos los problemas sociales, pero acá en sur de Brasil, y eso puedo decir que son los 3 estados del sur, Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul. Los 3 estados tienen una condición social un poco mejor. Un poco mejor. Las personas, el problema, por ejemplo, de la hambre, que es un problema de toda América Latina, por ejemplo, no es tan fuerte acá. Tiene personas que pasan necesidad, sí, tiene, pero no es la misma cosa. Si puedo plantear también, me he dicho antes, Porto Alegre es la capital del estado más sur de Brasil. Y no puedo hablar de Porto Alegre sin referir nuestro estado. Para tener una idea, acá en Río Grande do Sul tenemos 11,5 millones de habitantes. Es una población que equivale a la población de Portugal, por ejemplo. Y a la de Lima. Pero, Lima también tiene esa cantidad más o menos de habitantes. Sí, imagine. Entonces, es un territorio no muy grande, un poco más grande que Uruguay, por ejemplo, y tiene 11,5 millones de habitantes. Nosotros, diferente de la mayoría de los brasileños, nosotros tenemos una muy fuerte influencia argentina y uruguaya. Somos llamados gauchos también. Sí, claro. Acá se toma el mate, que nosotros llamamos chimarrón, hacemos asado. No sé si te gusta el asado. Sé que en Lima se come mucho pez. Sí, claro, el ceviche, ¿no? Que es nuestro plato bandera, y algunos otros productos marinos. Y sí, bueno, pero nuestra, digamos, gastronomía es variada porque en muchas regiones, no solamente tenemos en la costa, podemos tener el tema marítimo de los pescados, pero en el centro también tenemos la famosa pachamanca, ¿no? Que es una mezcla de carnes con verduras. Entonces sí, pues, ¿no? La gastronomía es increíble. Ahora, cuéntame un poco de las actividades que existen en la ciudad, principales actividades económicas. Porto Alegre es una ciudad, o es, digamos, esta parte de Brasil es comercial, es agroindustrial. ¿Cómo
cómo afrontan ustedes cada día, con qué tipo de actividades económicas tienen ustedes? Sí. Nuestras actividades económicas en la ciudad de Porto Alegre son muy fuertes en el comercio y en el servicio. La actividad fabril no es lo más fuerte de la ciudad, pero hay. En el estado de Río Grande do Sul, sí, tiene una industria muy fuerte, en especial los sectores metal mecánico, montadora de coches, ómnibus, por ejemplo, Marco Polo, que es una marca conocida de ómnibus, Claro. es de acá, es de Caxias do Sul, que es una gran ciudad. Para nosotros es una gran ciudad porque tiene 600,000 habitantes. No sé si tiene idea, porque nuestra población acá en Río Grande do Sul es muy dividida. Nuestras ciudades no tienen una concentración muy grande. La mayor de todas es Porto Alegre con 1,5 millón de habitantes y las otras son todas con menos de 1 millón de habitantes. La mayor después de Porto Alegre es Caxias do Sul, que tiene 600,000. Entonces, para tener una idea que acá las cosas son un poco diferentes del Gran Brasil, vamos a decir así. Esto quiere decir que son ustedes, digamos, una ciudad industrial, ¿no? Me hablas de estos ómnibus que se ensamblan en esta ciudad, ahí cerca en Porto Alegre. Me imagino que también habrán otras fábricas de autos de repente. O sea, netamente ustedes podríamos definirlos como una ciudad comercial, industrial también, ¿no? Temas de agroindustria, Sí, sí. La región sí, sí. ¿ya? La región metropolitana de Porto Alegre tiene muchísimas industrias. Por ejemplo, tiene una montadora de la General Motors acá que hace muchos coches. Nosotros tenemos también fábricas de equipos, para el agronegocio, máquinas agrícolas, industria de bienes de capitales muy fuerte, una microregión dentro de la región metropolitana de Porto Alegre. Por ejemplo, el Valle dos Sinos tiene muchas industrias de bienes de capitales. Nosotros tenemos también una industria muy fuerte de alimentos. La vitivinicultura en el Río Grande do Sul es muchísimo fuerte. Si puedo decirle, si no conoce los vinos de Brasil, los mejores son nuestros vinos. Y puede, no sé si te gustan los vinos. Claro. Acá tenemos nosotros en Ica. Ica también exporta muchos vinos. Bueno, tenemos unos viñedos increíbles. Y claro, ahora, el tema de servicios, Leandro, ¿cuáles son los servicios que ustedes me dices también en la ciudad hay servicios? Estamos hablando de repente de empresas que fabrican software, ¿qué tipo de servicios o son servicios para el consumo interno dentro de las ciudades? Bueno, Porto Alegre busca inserirse en el concepto Smart City. Se encuentra como una de las ciudades más conectadas de Brasil. Posee 3 grandes universidades y otras menores. Por ejemplo, la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, no sé si usted conoce, la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul y la Universidad del Valle do Rio dos Sinos, con sus facultades tecnológicas y centros de desarrollo de empresas de tecnología. Lo más conocido es el Tecnopuc, que pertenece a la Universidad Católica y agrega muchas empresas del sector de tecnología, desde
empresas financieras, fintechs, hasta productoras de equipos de informática. Nosotros acá en Porto Alegre, específicamente, tenemos hasta ahora 15 aceleradoras de startup. ¿Llegaron a tener empresas unicornio o todavía no tienen empresas unicornio? ¿Tienen startup unicornio? O sea, que Sí, facturan. tenemos una unicornio y otras que se van desarrollando Bueno. hasta que van a llegar, ojalá, a desarrollar el trabajo para constituirse en unicornios. Esta iniciativa de las aceleradoras ha traído muchos inversores a la ciudad en busca de oportunidades en esos centros tecnológicos que yo ha dicho. También, otra cuestión que se involucra tanto tanto la tecnología cuanto la salud. Nosotros en Porto Alegre tenemos un sistema de salud público y privado de gran concepto. Teniendo centros de tratamiento del cáncer y molestias raras, tanto en la parte pública cuanto en la parte privada. La red de hospitales públicos y privados, entonces, ella atiende no solo personas de nuestra ciudad o de nuestro estado, personas de todo el país vienen a hacer tratamientos acá, incluso personas del extranjero también. Hay un hospital acá en Porto Alegre, privado, que es asociado a hospitales americanos para el cambio de tecnología, de información, y ahora, por las cuestiones de la pandemia, él desarrolló muchas búsquedas para que nosotros, porque es una enfermedad que nosotros no conocemos. Claro. Entonces, este hospital trabajó muchísimo y sigue trabajando para obtener la mayor cantidad de informaciones necesarias para que conozcamos esta enfermedad y podremos tratar a todos. ¿Cómo es, antes de la pandemia, cómo era la vida en Porto Alegre? Me refiero, ustedes, imagino que son personas que, bueno, les gusta la vida nocturna de repente, mucha cultura. ¿Cómo era la vida y cómo es hoy en las actividades que hacen en el día a día? Bueno, Aldo, la ciudad de Porto Alegre tendría perdón. Mi español no es lo mejor de todo. Tranquilo. Tengo que estudiar aún un poquito más. Pero la vida nocturna de Porto Alegre siempre fue una vida alegre, una vida muy movimentada. Las personas acá salían a la noche, teníamos muchos lugares para visitar, muchos clubes nocturnos, llenos de gente guapa, personas el portoalegrense, que es la persona que nace acá como yo, el portoalegrense es una persona que le gusta recibir los amigos de fuera, invitar a ir a la casa, comer un buen asado, tomar una cerveza, tomar un vino. Y eso es un reflejo del gaucho brasileño. Nosotros somos así. Entonces, nosotros también nos gusta salir a la calle, a cenar con los amigos, a visitar buenos clubes nocturnos, estas cosas.
y con la pandemia, todo todo se cayó. La verdad que la pandemia fue muy dura para la vida de la ciudad. Muy, muy, muy dura. Y hoy Nosotros, ya se está reactivando esto a través de las vacunas. Ustedes tenían, bueno, hubieron cepas, ¿no? En Brasil que, digamos, llegaron a otros países, ¿y ustedes cómo les afectó esto? El presidente bueno, el gobierno no decretó muchas veces cuarentenas, creo que lo hacían por estados, por ciudades. ¿Cómo ustedes afrontaron esto, no? Ahora ya la población está vacunada, ¿en qué porcentaje? ¿Tú estás ya vacunado? ¿Cómo es esta situación que también, bueno, le han pasado igual que nosotros? sí. Bueno, acá en Brasil las cosas fueron muy, muy complicadas y muy complejas, porque sí se ideologizó la enfermedad. La verdad es eso. Pero acá en Porto Alegre, por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de vacunar muchas personas, casi toda la población económicamente activa está vacunada. Yo estoy con las 2 dosis hace un tiempo ya. Tomé la vacuna de AstraZeneca y acá hay básicamente llegamos a tener 4 tipos de vacunas diferentes en la ciudad: AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer y Johnson. Janssen. Ah, Janssen. Janssen fue, se terminó la más rápida porque era un dosis solo. sí. Y las personas están ahora, estamos vacunando los jóvenes a partir de tener una idea. A partir de los 12 años se puede ir a uno de los 150 puestos del gobierno para vacunarse. La vida aún está muy despacio. No tenemos, no llegamos a la normalidad y creo que vamos aún a pasar por más un tiempo, por más un tiempo. Pero la gran mayoría de la población usa mascarillas, tapabocas, ¿no? Y tiene una acción para, ¿cómo puedo decir? Para cuidarse en relación a la enfermedad. Nuestro agronegocio, por ejemplo, acá en Río Grande do Sul, no fue tan afectado, pero una ciudad como Porto Alegre, que tiene fuertísima influencia en su PBI de servicio y de comercio, tuvo problemas muy serios. Pero en la cuestión de la cuarentena, el Estado ha hecho una cuarentena muy fuerte. En octubre de 2020, nosotros tuvimos elecciones acá, elecciones municipales. El gobierno municipal estaba muy cerca del gobierno estadual y el estadual indicaba que hacía fuerza para que las personas quedasen en casa. Entonces, el municipio también desarrolló acciones en este sentido. Pero ahora, y creo que la respuesta de la votación
fue justamente en el sentido de que la población no aguantaba más quedarse en casa. Entonces ganó una coalición de centro derecha que dentro de todo el cuidado, no podremos decir que no, se está abriendo la ciudad nuevamente y las cosas están cambiando y caminando para la normalidad. Me dijiste que poco a poco se va, digamos, la ciudad volviendo a la normalidad. En el tema del turismo, ustedes están dejando entrar a, digamos que entiendo que Porto Alegre tiene el tránsito del flujo turístico, puede venir de repente de otro país, alguna persona y hacer el turismo en la ciudad. ¿El turismo se está reactivando de a pocos o todavía por el mismo tema de la pandemia son un poco prudentes y todo? Por ejemplo, aquí en Perú recién el 5 de octubre se va a incrementar el flujo de países de Europa, por ejemplo, ¿no? En Lima, básicamente, porque nosotros Lima es el ingreso para muchos turistas. Allá, ¿cómo funciona esto? Bueno, para nosotros, las cosas están así. El gobierno federal, el gobierno de Brasil, ha hecho algunas restricciones específicas. La necesidad de cuarentena, que, por ejemplo, lo que ocasionó el juego Brasil-Argentina. Los jugadores necesitaban hacer una cuarentena que no hicieron. Entonces, se atrapó todo el partido. Pero acá nosotros no tenemos restricciones, ¿no? Estamos recibiendo personas, por ejemplo, no en Porto Alegre, pero semana pasada estuve en una ciudad muy famosa acá en Brasil, llamada Gramado, no sé si conoces. Queda en la Sierra Gaucha, acá de nosotros. Esta ciudad es una ciudad muy turística. Porto Alegre, el turismo es el turismo de negocios. Nosotros estamos cambiando eso. Por ejemplo, nuestra borda del lago Guaíba está pasando por obras para mejorar el paisaje, para mejorar los espacios públicos, para que la gente pueda disfrutar más del lago y de las bellezas que tenemos acá. Entonces, si una persona viene a Brasil y es un país que no viene de un país que no tiene las restricciones, por ejemplo, que tiene Inglaterra, se va a pasear por Porto Alegre sin problema. Y no hay grandes, por ejemplo, nosotros no tenemos acá el pasaporte vacunal. Las personas se vacunaron, está bien así. Nosotros estamos, la verdad es que, y creo que estamos cansados de todo eso. Queremos vivir. Y el pueblo de Porto Alegre no es diferente. Y me hablabas acerca del turismo de negocios que ustedes tienen ahora. Entiendo que las inversiones en la ciudad no solamente son propias de Brasil, sino también de Uruguay y Argentina, o qué países, de qué países hay inversiones en Porto Alegre. Bueno, la inversión, por ejemplo, en turismo en Porto Alegre no es tan fuerte como en otros lugares, por ejemplo, Gramado, que yo he planteado antes. Pero tenemos sí
muchas inversiones de Uruguay y Argentina porque estamos muy cercanos. Yo, mi costumbre es decir que uruguayos, argentinos y nosotros, gauchos de Río Grande do Sul, no somos diferentes. Somos un pueblo que se dividió por las convenciones históricas ah, eh, nosotros somos un pueblo solo. Entonces es muy fácil para un argentino sentirse en casa en Porto Alegre, así como un portoalegrense ir a Montevideo. Yo, por ejemplo, me siento muchísimo en casa en Argentina y Uruguay. Nuestra carne es igual a la carne uruguaya y argentina. Ellos van a decir que no, pero ves. Acá Entonces, también, sí. claro, entonces entiendo que también la migración más es de uruguayos y argentinos. ¿Qué otro tipo de migrantes tiene la ciudad? Eh, Podemos entender que de repente hay de Venezuela, de Perú, de repente de Paraguay, que está un poquito más atrás. ¿Qué migrante predomina hoy en Porto Alegre, fuera Bueno, de los ciudadanos sí. brasileños? Fuera del eje Uruguay y Argentina, tenemos muchísimos africanos, tenemos muchísimos haitianos, principalmente haitianos. Tuvimos sí olas de venezolanos, encontramos venezolanos trabajando en muchísimos lugares, supermercados, también puestos de combustibles. Ellos fueron agregados a la ciudad con mucha facilidad. Ujú. La lengua, para que usted comprenda, para nosotros, la lengua española no es algo que no sea familiar para nosotros. Todo el ciudadano de Río Grande do Sul conoce a alguien que vive fuera, o Argentina, o Uruguay, y otros países también, Chile. Entonces, para nosotros, la lengua no es una barrera. Ujú. Y confieso que, por ejemplo, conozco algunos paraguayos, pero no conozco peruanos viviendo acá en Brasil, acá en Porto Alegre, por ejemplo. Pero iba a ser un gran placer recibir los peruanos. Y en cuestiones de la parte un poquito más allá, Europa, ¿hay migrantes europeos en Porto Alegre que han sentado sus bases en esta ciudad? Sí, sí, sí. Todo el Río Grande do Sul tiene una influencia muchísimo fuerte de dos pueblos inicialmente, italianos y alemanes. Mm. Los italianos y los alemanes fundaron muchísimas ciudades en Río Grande do Sul. Por ejemplo, acá, cerquita de nosotros, a cosa de 40, 50 kilómetros, nosotros tenemos Novo Hamburgo y São Leopoldo. Son dos ciudades alemanas, típicamente alemanas. Tienen Oktoberfest, todas aquellas tradiciones del pueblo alemán. Caxias do Sul, por ejemplo, es una ciudad típicamente italiana. Entonces, ellos tienen la comida es toda de inspiración italiana, y Porto Alegre también tiene un poquito de eso. Nosotros tenemos, por ejemplo, restaurantes de muchísimas nacionalidades acá. Desde nuestros vecinos uruguayos, argentinos, alemanes, italianos. Italianos tienen muchísimos restaurantes. Rusos, portugueses, porque
también nosotros no podemos olvidar que Portugal ha enviado muchísimas personas para Brasil. No Ujú. solo aquellos açorianos que yo ha dicho en el inicio, pero cuando pasó una gran crisis en Europa en la década de 40, 50 hasta 60, Portugal ha enviado muchísimos portugueses vinieron a Brasil a intentar la vida. Entonces eso se agregó al espíritu de la ciudad y es muy bueno. Nosotros somos una ciudad que es grande para los padrones de Brasil, 1.500.000 personas, pero es pequeña para quien vive acá. Me hablaste de alemanes, italianos y portugueses, ya que ustedes tienen digamos, la descendencia más marcada de Portugal. ¿También hay portugueses en Porto Alegre, al igual que los alemanes y los italianos? ¿O están en otra Sí, área de Brasil? no, no, los portugueses están muy, muy, muy presentes acá, sea en la arquitectura, ah, sea en la influencia de la gastronomía, ah, o sea, Portugal es muy cerca de nosotros, no solo por causa de los açorianos, Ujú. pero por toda la influencia que ha traído para Brasil y especialmente para Porto Alegre. Dos productos, me hablaste del vino que ustedes exportan. Otro producto que ustedes exportan al mundo, ¿cuál sería? Bueno, el Río Grande do Sul es un gran productor de soja. Uh, tenemos maíz también, frutas, tenemos frutas como la uva, los arándanos, uh, naranja, son productos muy fuerte en nuestras exportaciones, pero también piezas para vehículos, el sector metal mecánico acá exporta muchísimos productos. Es nuestras exportaciones son muy fuertes también en la parte de la industria, en especial también la industria de los alimentos, la industria química. Estas son algunos de los rubros que nosotros trabajamos acá. La ciudad. Eh, Nuestras ciudades sudamericanas, más que todo las grandes urbes, hoy en día pues han, digamos, desbordado en temas de población. Lima, por ejemplo, es una ciudad que ahora con la pandemia se libera un poco de la carga del transporte público y privado para trasladarnos por la ciudad. Porto Alegre, ¿cuál es la dinámica del flujo del transporte diario de un ciudadano de a pie que tiene que ir a trabajar de un lado a otro? Demora mucho. Acá, por ejemplo, te comento, para poder cruzar la ciudad con el tráfico, estamos hablando de 2 a 3 horas, que bueno, en otras ciudades, pues tú en 3 horas hacer mil cosas, ¿no? ¿Cómo es? ¿Tienen un transporte rápido, metros, trenes? ¿Cómo lo manejan o cómo es el dinamismo del transporte ahí en Porto Alegre? Bueno, Porto Alegre tiene una flota de ómnibus. ah, ya fue mejor, ya fue mejor. Hoy es un problema para la ciudad porque esta flota se cayó en número y en tiempo de utilización de los vehículos. Ah, las personas se deslocan mucho con los aplicativos con celular.
No tenemos un metro aún, pero tenemos un tren de superficie que no hace dentro de la ciudad, pero él hace la ligación de Porto Alegre con Nuevo Hamburgo, 50, 60 kilómetros de acá, y varias ciudades en el camino. Hay planes para hacer un metro para ir del centro de la ciudad, que queda geográficamente en el oeste de la ciudad, para el norte. Hay un plan y se pasó muchísimos años desarrollando este plan y no se puso en práctica. La ciudad creció mucho en los últimos 20 años. No es una ciudad que crece mucho en su población, pero la ciudad quedó más grande en extensión. Fueron muchas construcciones, personas viviendo más lejos, y el transporte público no siguió el mismo camino. Entonces fue un poco, ¿cómo puedo decir? La ciudad creció y la demanda creció también, pero los medios no fueron, no siguieron la misma tonada. Ok, y bueno, y para terminar, Leandro, la última pregunta es, me hablaste acerca de ustedes como un diseño de una ciudad de smart, un tipo Smart City, una cosa así. ¿Cuáles son tus reflexiones finales acerca de Porto Alegre con respecto a la pandemia? La pandemia ha acelerado procesos. Te comento que acá, por ejemplo, en Perú, muchas ciudades se han descargado del flujo que te comentaba de personas porque hacen un trabajo remoto ahora y ya no están yendo a las oficinas. Hay escuelas semipresenciales y ha bajado un poco el flujo de la gente, el tránsito del día a día, pero sin embargo, los municipios promueven el tema de la bicicleta, el tema digamos, un transporte más limpio. Allá, ¿cómo crees tú en un concepto integral de que la ciudad va a avanzar en estos próximos años que vienen? De manera ambiental, van a mejorar el tema del flujo de los transportes, de repente van a recibir mayores migrantes, porque el tema migratorio es una crisis que hay, creo, en todos los países, no solamente en Sudamérica, vemos Europa como está ahora. ¿Cuál es tu lectura final de Porto Alegre de cara a los próximos años? Bueno, algo para mí, yo creo que los desafíos son iguales para todas las ciudades en general. Por ejemplo, Porto Alegre ha perdido muchos puestos de trabajo, las personas sí pasan por dificultades, estamos recomenzando a vivir, muchísimas oficinas cerraron sus puertas, no se van a abrir más, algunas pasaron en el trabajo remoto, como tú bien dijiste, pero lo que creo que va a ser el gran desafío para los próximos años es no solo el transporte público, los problemas, pero los problemas sociales pegados a la pobreza. Esta pandemia nos ha hecho refletir sobre muchos aspectos y nosotros vamos a tener que cambiar muchas cosas. La economía no se puede mantener de la manera que sigue, pero también pienso yo que las personas que plantearon el quede en casa lo hicieron muy mal. Tenemos
miles y miles de inmuebles en Porto Alegre cerrados, personas que perdieron todo, proveedores de empleo que no se pudieron mantenerse. Entonces, tenemos que pensar lo que hicimos y si otra pandemia como esta viene, ¿cómo vamos a hacer? Y en términos de la ciudad, se aprovechó mucho para hacer una serie de obras públicas acá en Porto Alegre durante la pandemia, cuando las personas no estaban saliendo a las calles. Pero mucho más hay que hacer. No podemos pensar que se hizo todo. Entonces, hay mucho trabajo para los gobiernos, para las personas principalmente, porque nosotros no podemos depender del gobierno. ¿Piensas que volveremos a la normalidad antes de las cuarentenas en algún momento? ¿O crees que ya las personas a nivel regional, digamos del continente, tendremos una nueva forma de ver la vida y de manejarnos en el día a día con una mascarilla de repente, y de repente vacunándonos cada 6 meses, cada año? ¿Cómo piensas tú que va a cambiar la vida o vamos a regresar a un estado normal como el que tuvimos en el 2019, por ejemplo? Yo estimo, Aldo, que nosotros vamos a volver muchas cosas, pero jamás seremos los mismos. Habrá cosas, por ejemplo, yo conozco mucha gente que dice, me voy a usar mascarillas para siempre, por ejemplo. Es una opción. La mascarilla no solo protege a la persona del coronavirus, pero de otras enfermedades también. Las personas quedaron más sencillas para algunas situaciones. Pienso que cambiamos, sí, pero necesitamos cambiar más. No basta para mí. No basta hacer fotos en la red social diciendo que estoy ayudando a alguien, pero ayudo acá y olvido allá. Entonces, pienso que mejoramos en algunas cosas y peoramos en otras. Y eso tenemos que mejorar lo que no quedó bueno en toda esta historia. Y para terminar, si tuviera que ir a Porto Alegre, ¿qué lugar me recomendarías turístico que me digas, acá no puedes dejar de ir? Bueno, hay muchos lugares, pero un que está nuevo, que se terminó las obras hace un año y medio y la segunda parte está terminando ahora, la borda del lago Guaíba. Tiene que venir a la borda del lago Guaíba y después no olvides de un almuerzo en uno de nuestros restaurantes, que son muchos en la ciudad, para todos los gustos, y también un buen vino gaucho. Bueno, Leandro, muchas gracias por esta entrevista. Estoy seguro que todos nuestros amigos de Latinoamérica la van a ver y van a apreciar un poco más Porto Alegre. Como te dije, muchas referencias hay de Sao Paulo, de Río, hasta de Brasilia, pero hemos descubierto hoy día a través de tuyo que Porto Alegre también es una ciudad que tiene opciones, que tiene industria, que tiene mucha gente alegre, y esperemos que podamos conocerla en algún momento. Y bueno, gracias por estar aquí hoy en Diálogos por la Región. Y bueno, eso es básicamente es lo que te queríamos comentar. ¿Alguna palabra final de repente? Bueno, agradezco la invitación.
agradezco la oportunidad. Te felicito por el programa. Me gustó mucho hablar de mi ciudad. Yo que soy nacido y criado acá. Y vení toda la gente para Porto Alegre. Muchas gracias. Un gran abrazo y suceso. Igualmente, ¿hincha de qué equipo eres? De fútbol. Tricolor gaucho, Gremio, hincha de Gremio. Ok, bueno, muchas gracias entonces. Un abrazo, querido. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Hasta luego, nos vemos. Bueno amigos, estuvimos esta mañana con Leandro Sesimbra desde Porto Alegre, Brasil. Hemos conocido un poco más acerca de esta ciudad que muchos de repente no la teníamos mapeada, pero ahora la tenemos mapeada y puede ser una opción para nuestro próximo viaje de repente, de negocios o por conocer una parte más del mundo. Quiero agradecer a todos y especialmente a Leandro Sesimbra por haber estado esta mañana aquí en Diálogos por la Región y a nuestros auspiciadores, ¿no? A Kefas Perú, arquitectos, ¿no? Especialistas en saneamiento de inmuebles, gestiones municipales, notariales, registrales, compra y venta y alquiler de inmuebles, así como también desarrollan proyectos de vivienda y de comercio. Contáctate con ellos a través de Kefas Perú Arquitectos, kefasperú.arquitectos.gmail, a ver de nuevo, kefasperú.arquitectos@gmail.com. La arquitecta Patricia Guamaní es la que dirige esta empresa, se la recomiendo. También si quieres estudiar inglés, pues busca los mejores. Aplica Digital School, ¿no? Aprendan inglés con fundamentos tecnológicos y también de negocios. Pueden contactarse con ellos llamando al 969-799-668 o escríbanle a adriano.ortiz@escuelaaplica.com. Quiero agradecer también a La Molina Digital. Ellos pueden encontrarlos en el Facebook como La Molina Digital, tu mejor aliado para tus negocios. Inmarsol, que es una empresa que te puede ayudar en lo que es el desarrollo corporativo, puedes buscarlos en el Facebook a través de Inmarsol, profesionales con más de 10 años de experiencia colaborando y ayudando a las empresas del sector industrial. Y si quieres consumir productos naturales, encuéntralos en La Cerecita. Pueden buscar esta tienda de productos naturales en el Facebook como La Cerecita. McCarthy Consultores y Asociados, profesionales con más de 20 años de experiencia colaborando y ayudando al sector industrial. Contáctate con ellos a través de gerencia@mccarthyconsultores.com. Y para finalizar, AL y Asociados, que los pueden buscar en el LinkedIn como AL y Asociados. Muchas gracias por su sintonía, por seguirnos en nuestro canal. Y como digo siempre, el objetivo de estos programas es la integración a través del conocimiento. Buenos días desde Lima, Perú. Gracias. Hasta la próxima.